Buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. Now back to English. Bill, you had Juan Luis Guerra as your opening band before you gave your message. Now that is unique. I just realized it's been 25 years now that I've had the privilege to be traveling to Latin America to minister. Me acabo de percatar que han sido 25 años en los cuales Dios me ha dado el privilegio de ir a ministrar su palabra a Latinoamérica. And I've greatly enjoyed seeing the tremendous work of God across Latin America. Y de veras he disfrutado mucho el ver el trabajo que Dios ha hecho en todo el continente latinoamericano. But the second thing I enjoyed was this. Pero la segunda cosa que disfruté fue esta. Every time I go, somebody is having a party. Cada vez que voy hay alguien que está teniendo una fiesta. So many things to celebrate. Hay tantas cosas que celebrar. I've been to weddings. He estado en bodas. I've been there on Easter celebration. Incluso he estado cuando se está celebrando Semana Santa. A dedication of new churches. He estado allí en dedicaciones de nuevas iglesias. Quinceañera He celebration. estado en quinceañeros. And I just realized the cultures of Latin America know how to enjoy the pleasures and joy of God. Y definitivamente me he percatado que las culturas latinoamericanas saben disfrutar y celebrar los placeres de Dios. And so today I want to talk about joy. Y entonces hoy quiero hablarle a ustedes sobre el gozo. And that God has prepared you and I to be an army of people making joy, joy makers. Y Dios nos ha preparado a nosotros para ser un ejército, pero un ejército de gozo, un ejército que lleva el gozo. And so I want to today take you to the Gospel of John chapter 2. Así que por favor, hermanos, si podemos ir a la epístola de Juan, capítulo 2. Está la boda de Canaán. Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan. Now the story of Jesus begins with a party in a manger in Bethlehem. Ahora, considere lo siguiente. La historia de Cristo comenzó con un festejo que ocurrió en un pesebre. It was a party, right? Era una fiesta. The angels came and said, "Shepherds, come to the party." Es más, llegaron los ángeles y lo primero que le dijeron fue a los pastores, vengan a la fiesta. The star in the sky spoke to the wise men. Entonces la estrella del cielo le habló a los magos de Oriente. Get ready for a long journey. Por favor, prepárense para un viaje largo. And don't forget to bring a present. Y por favor, no se olvide del regalito. And they arrived in Bethlehem. Y ellos llegaron a Belén. And we have the first party. Y allí ocurrió la primera fiesta. So the life of Jesus on this earth began with a party. Así que la vida de Cristo y el lenguaje de Cristo empezó en esta tierra con una fiesta. And the story of Jesus will end with the greatest party of all time. Y la historia de Cristo va a terminar con la fiesta más grande de todos los tiempos. The party in heaven is described as a great wedding. La fiesta descrita en Apocalipsis 19 es una fiesta inmensa en el cielo. The wedding reception and the groom is the resurrected Jesus. Y la recepción, entonces, mis hermanos, es And que Cristo es el novio And we will be the bride. y nosotros vamos a ser la novia. And that party will be beyond your imagination. Y esa fiesta va a ser la más grande que ha ocurrido, más allá de cualquier cosa que usted haya imaginado. They call it the wedding supper of the Lamb of God. Y literalmente se llama las bodas del Cordero. And John writes in the book of Revelation, Y Juan escribe en Apocalipsis 19 at that party there will be people from every tribe and people and nation. que habrá personas de toda nación, lengua y tribu. All who have followed Jesus in this life Todos los que han seguido a Cristo en esta vida terrestre. will be reunited with him at that last great day party. Y todos nos reuniremos allí en esa fiesta, en ese tiempo postrero. One of my favorite books in my library Uno de los libros favoritos en mi biblioteca is simply entitled The Kingdom of God is a Party. se titula El reino de Dios es una fiesta. And that is so true. By the way, lo escribió Tony Campolo. El reino de Dios es una fiesta. That's right. Now, I think it's interesting that when you look at the Gospel of John, O sea, me parece interesante que cuando usted mira el Evangelio de Juan, where we're going to look at today, lo que vamos a mirar hoy, that John only selects 5 miracles to describe in all of his Gospel. Juan solo selecciona 5 milagros para describir todo el Evangelio de él.
Matthew, Mark, and Luke tells of many miracles. Curiosamente, Mateo, Marcos y Lucas hablan de múltiples milagros. There are probably thousands that could be told. Y posiblemente haya de miles de milagros que se pudieron haber escrito. But John only selects 5. Pero Juan solo selecciona 5. And he calls each of them an important sign of the kingdom. Y cada uno de estos milagros es llamado una señal importante del reino. And I would have expected they would be all miracles like the raising of the dead or the healing of the blind. Y yo hubiera esperado que en el Evangelio de Juan hubiera estado estos milagros grandes que hizo el Señor sobre la resurrección o cuando le devolvió la vista a los ciegos. So we must pay special attention when we are surprised with the first miracle in John 2. Entonces, debemos pues entonces poner especial atención que el primer milagro que selecciona Juan se encuentra en el segundo capítulo de Juan. Because it's the famous wedding party miracle. ¿Por qué? Porque es el gran milagro que ocurre en una ceremonia nupcial. Nobody gets healed. Nadie es sanado, Nobody's raised from the dead. nadie es resucitado de los muertos. No, Jesus just made a party better. No, o sea, es simplemente Cristo llegando a una fiesta y haciéndola mejor. And how can that be the first sign of the kingdom? Pero ¿cómo es posible que ese sea la primera señal del reino? But in John's mind, it is that important Pero en la mente del apóstol Juan es bien importante that Jesus came to increase our joy. que Cristo vino a aumentar nuestro gozo. Instead of us reading to you the scripture today, Entonces, en vez de leerle las escrituras hoy, I'm happy to tell you I have found that some people have made a film, a movie from the Gospel of John. les voy a compartir hoy que hay unas personas que han hecho una película relacionada al Evangelio de Juan, That is a word for word faithful translation of the gospel, que es una traducción literal, palabra por palabra, de lo que ocurre en el capítulo 2, but portrayed for you in a film. pero está puesto en una película. And I found you one with the Spanish language, Y, what was that again? in Spanish language. Y resulta que también va a tener unas cosas en español. So please enjoy as we watch John chapter 2 Así in the que film. disfrute aquí entonces cuando vemos Juan capítulo 2. Did you enjoy that? ¿Disfrutaron eso? I purchased the DVD, Compré el DVD and because my Spanish is so bad, y porque mi español no es muy bueno, I give it to Lavinia Evanson as my gift. así que se lo di a la Viña de Everton como mi regalo. You can enjoy it more at other times. Así que lo pueden disfrutar en otro momento. But I want you to notice several very important insights in this story. Ahora, quiero que notemos ciertas interioridades importantes que existen en esta historia. First, there are a couple of things to notice about Jesus' mother Mary, Ok, lo primero que debemos de notar son ciertos detalles relacionados a María, la madre de Jesús. and then there are several very important things about Jesus' response to her request. Y entonces también debemos tomar nota y observar la respuesta que tiene Cristo a la petición que le hace su mamá. First, I want you to see that Mary's initial response to the trouble in the situation. Ok, y quiero que vea cuál fue la respuesta que María tuvo cuando se percata que hay un problema o una situación en la fiesta. They tell her that we've run out of wine. Le van a María y le dicen, nos hemos quedado sin vino. There's going to be trouble for the party. Así que hay problemas en esta fiesta. And what is her first response? ¿Cuál fue la primera respuesta de María? Never has he performed a miracle in 30 years. Cristo no ha hecho un milagro en 30 años. But she decides today is the day to make a bold and confident request. Ahora, ella toma la decisión, este es el momento de yo hacer John's- una petición arriesgada y decidida. John says it very simply. Juan lo dice muy sencillo, They had no more wine. no tenía más vino. And then she says, just do whatever he tells you. Y él y ella les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. She didn't know what the answer would be. Ella no sabía cuál iba a ser la respuesta. It was a complicated situation. Y era una situación complicada. He had never performed a miracle before. Y Cristo no había hecho ningún milagro hasta este momento. But she came to Jesus boldly. Pero ella vino a Jesús confiadamente. There was a need, Había una necesidad. and she knew Jesus came to meet our needs. Y ella sabía que Cristo había venido a suplir nuestra necesidad. That is why John calls this a sign miracle. Por eso Juan llama esto
un milagro que también es una señal. It points us to a truth that is always true about Jesus. Nos habla sobre una verdad que es cierta siempre sobre Jesús. When you're in trouble, who should you go to? Entonces, cuando usted tiene un problema, ¿a dónde usted tiene que ir? Who is the first person to ask? ¿Quién es la primera persona que usted le va a preguntar? Who has come to be working on our behalf? ¿Quién es la persona que vino para trabajar en favor de nosotros? In whom can we put our trust? ¿Y en quién podemos confiar? Whether our problem is small or large. Sea que nuestro problema es pequeño o grande, We follow the example of Mary, tenemos que seguir ese ejemplo de María. and we come and give our request to Jesus. Y usted va y presenta su petición a Jesús. I know today many of you have needs and difficulties that need to be brought to Jesus. Yo estoy claro que muchos de ustedes, hoy aquí hay personas que tienen que traer necesidades y dificultades a los pies de Cristo. Mary is a great example for Pues us. María es un gran ejemplo. In my own personal family, we've had a very difficult 2 years. En mi familia hemos tenido 2 años muy complicados. We have faced death and other difficulties in my Hemos tenido family. que enfrentar muerte de familiares y otras dificultades. And now I look back after 2 years and I see, Y ahora miro para atrás después de 2 años y veo. I'm so glad that I had Jesus to bring these problems to. Yo me alegro que pude ir a Cristo para presentarle todos estos problemas. I don't want to live these last 2 years again, Yo no quiero volver a vivir estos 2 años que he vivido, but I lived through these years in victory because of Jesus. pero he vivido estos 2 años en victoria gracias a Cristo. The second thing I want you to see about Mary La segunda cosa que quiero que usted vea sobre María is that she demonstrated a patient trust in Jesus. que ella demostró tener una paciente confianza en Jesús. When we see the story or read it, we sometimes feel a little bit uncomfortable about how Jesus speaks to Mary. Muchas veces cuando leemos Juan capítulo 2 nos sentimos un poco incómodos en cuanto a la respuesta que Cristo le da a María, a su petición. We might think, is he being rude to his O mother? sea, después de todo, ¿está siendo Cristo algo seco o grosero con su mamá? Because initially he seems to be pushing back on her request. Efectivamente, inicialmente tenemos esta respuesta que Cristo da, ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, casi como si él la estuviera empujando. But that's not really how I think we should read the story Pero- correctly. Bill plantea que esa no es la manera en la cual debemos de leer la historia. I think the best way to read the story would be along these lines. La mejor forma de ver esta historia es mirarla a través de esta óptica. After being asked about the wine, Después de que a Cristo se le plantea la situación con el vino, Jesus is saying to her, do not worry. Cristo le está diciendo, no te preocupes, Just leave things to me. déjame las cosas a mí. You don't understand everything that's required here to fix this problem. Tú no entiendes ahora mismo todo lo que se requiere aquí para poder resolver este problema. But I will settle it in my own way. Pero yo lo voy a cancelar y a resolver en mi manera. Can you follow Mary here yourself? Ahora, ¿está usted capacitado entonces para seguir a María en esa I bring my camino? problem to Jesus. Yo le traje el problema a Cristo. This is Jesus, I have no idea how you're going to fix this. Cristo, no tengo la menor idea cómo tú vas a resolver esto. It's way too Es complicated. demasiado complicado. So I put it into your Así hands. que te lo dejé en las manos. Nothing is ever too complicated for you. Para ti, Señor, no hay nada que sea complicado. I will never understand all that it's going to take to fix this Y yo problem. de veras no entiendo todo lo que va a comprender poder resolver este problema. But I put my trust in you. Pero yo estoy poniendo mi confianza en ti. You don't have to explain it to me. No me lo expliques, Señor, no me lo I expliques. trust you. Yo confío en ti. And so Mary said, just do whatever he says. Así que María viene y coge y dice, hagan todo lo que os diga. Just do whatever he says. Solamente hagan todo lo que Él os diga. And the water became wine. Y el agua se convirtió en vino. I've been thinking about this a lot over the last few months. He estado pensando en esto mucho en los pasados meses. I was praying for our church over the last several months. He estado intercediendo y orando por toda nuestra iglesia en los pasados meses. My personal responsibilities have to do with overseeing the financial support of the church. Como pastor, mi responsabilidad principal es ser la persona que supervisa toda la situación financiera de la iglesia. And for the support of the English and the Spanish-speaking church here and all of the buildings and all of our ministries, it costs almost, it's $1.9 million a Para year. básicamente mantener el edificio, para mantener los ministerios que opera Vineyard y para mantener los ministerios que opera Viña, el presupuesto de esta iglesia es $1.9 millones al año.
Now you know why I pray so hard. Ahora usted sabe por qué yo oro tanto. That's too big for me. Eso es demasiado grande para mí. There's only one person I can trust to supply Hay that. solamente una persona a la que yo puedo contar, porque sé que va a suplir todas las necesidades. So we were coming near the end of the year in December, Estábamos terminando el año, ya estábamos llegando a diciembre. just 6 weeks ago, Esto es 6 semanas atrás, hermanos. and we were short Y $200,000. estábamos cortos a la conclusión del año operacional $200,000. And I said, Jesus, I don't know who has $200,000. Señor, yo no sé quién tiene $200,000. Yo no And lo we tengo. only have 2 weeks left in the Y year. solamente nos quedan 2 semanas en el año. And he says, I'm going to follow Mary's example. Pues ¿sabes qué, Señor? Yo voy a seguir el ejemplo de I'm María. putting my trust in you. Yo voy a confiar en ti. You bring it in. Tú lo vas a traer. You have all the resources of the world, Tú tienes todos los recursos en el mundo. and I know you care for these Y congregations. yo sé que tú amas y tienes cuidado de estas congregaciones. But to me, $200,000 is a lot. Pero para mí $200,000 es mucho dinero. Yeah, for me too. I am thrilled to report to you. Y estoy más que contento de decirle a ustedes hoy, de darle este informe. On December 31st, El día 2016, 31 de diciembre de 2016, 98.6% of our budget was fulfilled. 98.6% del presupuesto de la iglesia se había completado. In 2 weeks, Y en 2 semanas, all that was needed except a little bit was fulfilled. en otras palabras, todo lo que hacía falta en esas últimas 2 semanas, excepto este poquitito, se había completado. I even more excited to tell you here at Lavinia. Y ahora estoy más que contento de decirle esta noticia a ustedes, The giving from the people in Lavinia que en las donaciones de la gente de la viña, was actually $1,000 more than the Lavinia budget. ahora oiga bien, que el presupuesto entonces de la viña, estamos en superávit $1,000 por encima. Gloria a Dios. That is fantastic news. And so my faith was confirmed. Así que mi fe fue confirmada. 200,000 seemed so large, 200,000 parecía algo tan grande and 2 weeks seemed too short. y 2 semanas parecía algo tan corto. But he knows how to take care of it. Pero Él sabe cómo cuidar de esto. Glory to God. Gloria a Dios. Now we want to look at Jesus' response to her. Ahora vamos a ver la respuesta que Cristo le da a María. And so inspiring to see how he responded to her. Y a mí me inspira mucho ver cómo Él le responde. And if you're looking in your Bible, we look at verses 6 to 11 is where Jesus Así que responds. la respuesta de Cristo se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 2 en los versículos del 6 al 11. And as we watched in the film, Y o sea, there's cuando vemos en la película, a transforming miracle took place. un milagro de transformación ocurrió. Molecules of hydrogen and oxygen Moléculas de hidrógeno y oxígeno were transformed into wine. fueron convertidas en vino. Jesus transforms by his power, Cristo transforma por el poder de su palabra and he doesn't do just a little bit, y no hace un poquito. just the minimum needed. Él no hace lo mínimo. When Jesus brings his power, it is beyond our expectations. Cuando Cristo trae su poder, supera todas nuestras expectativas. It exceeds our expectations. Él excede todas nuestras expectativas. There is more than enough than we needed. Hay más que suficiente de lo que nos hacía falta. This is a sign to you and I. Esto es una señal para usted y para mí. This is the way God's kingdom works. Así es que funciona el reino de Dios. That's why John put the story in here for us. Por eso Juan puso esta historia aquí primero. Mary says, we need a little more wine. María va donde él y le dice, nos hace falta un poquito de más vino. How much more did he give him? ¿Y cuánto más le dio? More than they asked for. Más de lo que habían pedido. It says he provided over 120 gallons of fine wine. Si venimos a ver, esas 5 tinajas equivalen a más de 120 galones de vino de la mejor calidad. That's enough for them to serve at every party for the whole rest of the year. O sea, si venimos a ver, eso les daba a ellos para servir en todas las fiestas que ellos iban a tener hasta el fin del año. Even though Jewish weddings went for several days in those years, Y vamos a estar claros, las bodas judías en aquellos días iban por varios días. 120 gallons was a lot more than they needed. Pero a 120 galones era mucho más de lo que le hacía falta. Do you know the words of the New Testament?
¿Conoce estas palabras del Nuevo Testamento? He gives us exceedingly abundantly more than we can even ask or think. Él nos suple más allá de todas nuestras expectativas, de lo que podemos pedir y de lo que podemos pensar. More than we ask for, Más de lo que usted pide even more than we can imagine. y más de lo que usted puede imaginar. That is the kingdom principle here. Ese es el principio del reino que está siendo enseñado en este capítulo. Jesus says, I have your problem under control. Cristo le está diciendo a usted, su problema yo lo tengo bajo control. I will not just take care of your needs. No solo voy a cuidar de ti, I will more than take care of your yo needs. más que voy a cuidar de tu More necesidad. than you ask for, Más de lo que has pedido even more than you can imagine. y más de lo que puedes imaginar. And the sign in Cana of Galilee Y la señal que fue dada en Caná de Galilea demonstrates that for us. demuestra eso por nosotros. Gloria a Dios. I'm sure many of you Estoy seguro que muchos de ustedes are praying for needs in your life right now. están orando por necesidades en su vida ahora mismo. And Jesus speaks to you and I the same thing he said for his mother. Y Cristo le está diciendo a usted y a mí lo mismo que le dijo a su mamá. Do not worry, leave these things to me. No te preocupes, déjame estas cosas a mí. You do not understand all that has to take place to fulfill your Tú no need, entiendes todo lo que tiene que resolverse para poder suplir tu necesidad. but I will settle it in my own way. Pero yo lo voy a cancelar a mi manera. You and I can ask in confidence and trust Nosotros podemos pedir en confianza That he y has come- podemos pedir de manera trust, quiere decir cuando usted ya pide en fe. not just to meet our expectations, No solamente que Él iguale nuestra expectativa, but to exceed our sino que expectations. exceda nuestra expectativa. Glory to God. Gloria a Dios. There's more wonderful things to learn about Jesus in this story. Y hay muchas cosas muy lindas que podemos aprender de esta historia de Jesús. He had the power to transform the water into wine, Él tenía el poder de cambiar el agua al vino, but I believe there's something even more significant going on pero hay here. algo mucho más significativo que está ocurriendo aquí. And I think it has to do with shame. Y tiene que ver con el concepto de vergüenza. If you're taking notes, Si usted está tomando nota, Jesus is showing his transforming power to shatter the power of shame. y aquí viene algo importante, Cristo está demostrando que Él tiene la habilidad de destruir el poder que tiene la vergüenza. I want you to think of shame as like chains that hold us. I have Yo quiero an que- image. Yes. Yo quiero que usted vea la vergüenza como si fueran cadenas que nos están sujetando, que nos está aguantando. Now, some people in the modern world read this story and they don't understand something important in what's going on here. Lamentablemente hay gente que mirando las cosas de la óptica moderna, cuando leen esta historia, que no comprenden. The culture in Jesus' day was a culture based on honor and shame. La cultura que existía en los días de Jesús era una cultura basada en el concepto de honor y el concepto de vergüenza. People were bound by shame, La gente estaba atada a situaciones vergonzosas. and Jesus came to break the chains of shame in people's life. Y Cristo había venido para romper esas cadenas de vergüenza que tenían a la gente atada en sus vidas And give people a sense of honor. y darle a la gente un sentido de honor. And I know this is a message that many of us need to hear Y today. esto es un mensaje que muchos de nosotros necesitamos escuchar hoy. If we look and read this story through the eyes of a person in the Middle East, Si usted lee esta historia, pero bajo la óptica de una persona que vive en el Medio Oriente, we must understand their rules and laws about hospitality and generosity. nosotros tenemos que entender entonces las reglas sociales que ellos tienen relacionadas a la hospitalidad y al ser generosos. When you did not provide for a party in those days, it was a great shame to your family. Ok, si usted no proveía para una fiesta en esos días, eso era una gran vergüenza para su familia. Jesus knew that the wine was a symbol of something more than just something to drink. Cristo sabía que el vino era algo más que un símbolo de una bebida. He knew that this family would be covered in shame in their town for years. Él sabía que esa familia, por no haber provisto vino, iba a estar cubierta de vergüenza el resto de sus años de vida. Because they did not
were not hospitable in the ways like they were expected. Porque no habían sido hospitalarios en la manera que estaban ellos requeridos o se esperaba de ellos. Now, this is much more serious than just the father at the wedding making a speech where he says something embarrassing. O sea, y esto, hermanos, vamos a traducirlo de esta manera. Esto va más allá, que estamos en una ceremonia nupcial y se paró el mejor amigo y dijo un mensaje que dijo algo un poco embarazoso. This was a matter of the family's honor being destroyed. Esto es una cuestión donde el honor familiar iba a quedar destruido. He came to break the power and curse of shame. Él vino a romper el poder y la maldición de la vergüenza. And instead, he came to give honor. Y él vino a traer honor. On one of my trips to Africa, En uno de mis viajes que hice al África, one of the brothers in the church was getting married, uno de los hermanos en la iglesia se estaba casando, but he didn't have enough money pero no tenía suficiente dinero to meet the expectations. para llenar la expectativa. And in that culture, it was a shame culture as well. Y en esa cultura en particular en el África también es una cultura de honor y vergüenza. And so I learned of the problem. Así que me percato del problema, me lo explican. And I realized that as being an American who had more wealth than the local people, Y me percato que siendo la persona americana que tiene más recursos que la gente local, as a Christian brother, I should do something. ¿okay? Como hermano cristiano debo de hacer algo, tengo que intervenir. And in that culture, this is what you do. Y en esa cultura esto es lo que usted hace. I gave him the equivalent of $100 Le di el equivalente de $100 so he could buy one more cow. para que él pudiera comprar una vaca más. ¿A cow? Una vaca más, exactamente. And it lifted the shame. Y le quitó, y por completo eliminó la vergüenza. All the people helped him buy enough cows Así que vino la gente y lo ayudaron a comprar todas las vacas que hacían falta. so the marriage would not start in shame. Así que ese matrimonio no iba a empezar con una mancha de vergüenza. $100 buys a cow there. Yeah, Wow. well, But not in Illinois, I'll tell you that. they have a lot of cows there. Many of us struggle with the bondage of shame. Muchos de nosotros tenemos problemas con el yugo de la vergüenza. Jesus brought joy to make better this wedding celebration. Pero fíjese, Cristo trajo gozo a esta ceremonia nupcial. And it was a sign of what he was going to do with his whole life. Y era una señal de lo que él iba a hacer con el resto de su vida. Because at the end of his life, Porque al final de su vida, he would give himself to die a humiliating death as a criminal. porque él iba a entregar su vida por nosotros, muriendo una muerte como si fuera un criminal, To be crucified on that cross. para ser crucificado en esa cruz. They said he was cursed, Y él se volvió maldición. and he took our curse, Y él cogió nuestra maldición, he took our shame, él cogió nuestra vergüenza and he took it to the cross with y él la him. llevó a la cruz con él. He became cursed and ashamed for us, Él se volvió maldición y una persona vergonzosa por nosotros, so that instead he could give us honor. para que él entonces nos pudiera dar a nosotros honor. The honor of being adopted as sons and daughters of the Most High King. El honor de ser adoptados como hijos y herederos del gran rey. Our shame was exchanged for honor. Nuestra vergüenza fue intercambiada por honor. Our destiny is to rule and reign in eternity forever with Jesus. Ahora nuestro destino es ser reyes y sacerdotes reinando con él por el resto de los días And experience God's favor and presence for all eternity. y experimentar el favor y presencia de Dios por el resto de la eternidad. He exchanged the filthy rags of our sin Él cambió nuestros harapos que teníamos del pecado and has given us a pure, regal garment as sons and daughters of y the nos ha King. dado una vestidura real y pura, que esa va a ser nuestra vestidura. He promised us a crown of authority, Y Él nos ha prometido una corona de autoridad and he gives us his honorable name y nos da un nombre honorable, so that our hearts will be filled with joy for eternity. cosa que nuestro corazón esté lleno de gozo por la eternidad. This family's shame was lifted and they were given honor.
Esta vergüenza familiar que esta gente iba a recibir fue cambiada a honor. And everyone who comes to Jesus today Y cualquiera que viene a Cristo hoy is given the opportunity to exchange our shame se le da la oportunidad de intercambiar su vergüenza and receive the honor. y recibir honor. The name of Jesus El nombre de Jesús given to us. se nos ha dado a nosotros. The next thing I see that Jesus Lo próximo que veo releases here through his en lo que power Cristo hizo aquí con su poder is incredible joy. es cómo Él aumentó el gozo. He finds joy changing everyday water into vintage wine. Él entiende que hay gozo cuando cambiamos agua que tenemos todos los días y convirtiéndola en un vino excelente y fino. I came across one of the sayings of the rabbis. Y me percaté cuando estaba preparando el mensaje que había un dicho de los rabinos. They said, without wine, there is no joy. Los rabinos habían escrito, sin vino no hay gozo. And so Jesus understood this in that culture. Y Cristo entendía el significado de esto en esa cultura. The bringing of the wine is a sign of him bringing joy. En otras palabras, el convertir el agua en vino se convirtió en la manera de él traer gozo. And for all of these years since then, he takes normal, everyday people Y desde este momento, y usted va a ver, Cristo toma gente normal, común, de todos los días, and he gives us power and authority to be kingdom people. y nos da poder y autoridad para convertirnos en personas que somos personas del reino, Doing the works of the kingdom, haciendo las obras del reino, bringing the good news to the poor, trayendo buenas noticias para el pobre, the sight to the blind, para traer vista al ciego, the hope for the oppressed, para traer esperanza al que está oprimido, and setting people free from every kind of spiritual bondage. y dejando a la gente libre de cualquier opresión espiritual. When the angels invited the shepherds to Bethlehem in the party, Cuando los ángeles invitaron a los pastores para que vinieran al pesebre, he says, I bring you great news les traigo buenas of noticias great joy. y de no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. And who's this joy for? ¿Y para quién es esto? The angel says it will be for all of the people. Fíjese bien, el ángel dice, es para todo el pueblo. Jesus is bringing joy to everyone. Cristo está trayendo gozo a todos. Joy for all the people. Gozo para todo el mundo. I think back about 30 years ago. Estoy pensando 30 años atrás. I'd had another period where things were very difficult in my life. Estaba pasando por un periodo muy complicado en mi vida personal. A friend of mine died suddenly of a heart attack at the age of 35. Un amigo cercano murió de un ataque fulminante al corazón a los 34, 35 años. Leaving a widow and two small children. Y estaba dejando una viuda con 2 niños pequeños. My own son became deathly ill Y mi hijo sufrió una enfermedad mortal. and almost died. Casi se me muere. He survived through medical intervention, Sobrevivió gracias a una intervención médica. but the infection and the fever destroyed his hearing. Pero la infección y la fiebre destruyó por completo su sistema auditivo. My heart was devastated. Mi corazón estaba devastado. And it was at this point that our church became connected with the Vineyard and John Wimber. Y aquí fue donde esta congregación se conecta entonces con el Vineyard y con el señor John. My heart had been filled with grief and sadness. Y mi corazón estaba lleno de dolor y estaba lleno de tristeza. And I was in a meeting in California. Y voy a una reunión en California John Wimber, the leader of the Vineyard movement, was ministering. y el pastor John Limber, que es el líder del movimiento Vineyard, él estaba ministrando. And he invited people to come up who needed a touch from the Lord. Y él invitó al altar, hizo un llamado al altar y dice, personas que necesiten un toque de Dios, por favor pasen al And altar. so I came up quietly and over by the side of the stage. Y yo decidí que me iba a poner al lado del escenario. I just closed my eyes and opened my hands to Y receive. simple y llanamente cerré mis ojos y abrí mis brazos para recibir. And then quite suddenly, John Wimber walked over towards me and touched me and prayed for me. Y literalmente de momento se acerca John Limberg a mí y me toca y se pone a orar por mí. And the power of God came on me. Y el poder de Dios descendió sobre mí. And the first thing I noticed, I started shaking. Y de momento empecé a temblar.
And that's what's making me very nervous. Y eso ya me empezó a poner nervioso. And then I realized I couldn't stand anymore. Y entonces de momento me percato, no me puedo sostener. And I fell to my Y knees. entonces me caí entonces de rodillas. And then the grief came out of my heart. Y entonces ese dolor empezó a salir de mi corazón. My eyes were flooded with Y tears. estaba llorando y llorando. And I poured out my grief to the Lord. Y entonces empecé allí a mostrarle al Señor mi lamento. And I don't know how long it took. Y yo no sé cuánto tiempo estuve allí. But after some time of grief, Pero después de haber estado en ese momento, en esa catarsis donde estaba sacando ese dolor, something changed deep inside of me. algo cambió bien dentro de mí. It was like a fresh water well in my De inside. momento llegó este pozo de agua dulce a mi And it came corazón. up through me, Y empezó a salir a través de mí. and I began to laugh. Y me empecé a reír. And the tears were there, Y todavía seguían las lágrimas ahí. but now they were tears of joy. Pero eran lágrimas ahora de gozo. The presence of the joy of the Lord came, Porque la presencia del gozo del Señor descendió. and changed that whole season of my Y life. cambió por completo toda esa temporada de mi vida. I just want to quickly mention, Quiero rápidamente mencionar just this fall, este otoño que recién acaba de pasar. as I said, another difficult period in my life. Ocurrió otro periodo difícil en mi vida. And I was at another vineyard meeting Y estaba en otra in reunión October. de las viñas. Esta vez esto fue en el mes de octubre. And then the man who was leading the meeting, Y la persona que estaba dirigiendo la reunión who I've never met, nunca lo había conocido. he pointed to me in the Y congregation, entonces de momento me señala dentro de la congregación and he spoke my name, y me dice, señor Bill, and he says he spoke about what happened to me 25 years ago. y recibió este hermano una palabra profética y habló de una situación que había ocurrido 25 años atrás. He described the meeting, Y describió, he described what? the meeting Y where I've been describió touched 25 years ago. Una reunión que había ocurrido 25 And años I atrás. knew that the Holy Spirit had revealed this to me. Inmediatamente me doy cuenta, esto es el poder del Espíritu Santo hablando a través de este And hermano. here I was again at a point of grief and sadness. Y estaba otra vez en un punto de dolor y de tristeza. And you know what exactly happened. Y usted sabe exactamente lo que pasó. As soon as he said that, Inmediatamente él dijo eso, I started shaking. empezó a temblar. And I knew what was next. Y yo sabía lo que era después. I couldn't stand anymore. Ya no me podía mantener de pie. And I was down on the ground. Y estaba tirado en el suelo. And you know what happened third? ¿Y sabe qué pasó tercero? The grief came out. Salió el dolor. And I'm weeping and Y weeping estoy and llorando y weeping. llorando y llorando. And then you know what happened fourth? ¿Y sabe qué pasó cuarto? The joy came again. Volvió a salir el gozo. God had restored my joy. Dios había restaurado mi gozo. The angel said, I bring you great news of joy for all people. En Lucas capítulo 2 dice el ángel, traigo buenas nuevas para todo el pueblo. This little baby in the manger in Bethlehem Este bebé que usted ve aquí en este pesebre en Belén, was going to draft and pull together an army. este pequeño bebé iba a reclutar y iba a traer así un ejército. But not an army of military soldiers with guns, Pero no era un ejército donde estas personas iban a tomar armas, but an army of people who bring joy. pero un ejército de personas que traen gozo. An army of joy makers En un ejército de personas que It's gonna- traen gozo, que to be- generan gozo. to be released all over the world Y estas personas iban a salir por todo el mundo for people to experience just what I experienced. para que la gente experimentara lo que yo acababa de experimentar. For God to take their grief Para Dios tomar su dolor and know that they were touched by God y saber que estaban siendo tocados por Dios. and for joy to be released in Y them. para que entonces saliera el gozo del Señor. One last thing before we Una finish. última cosa antes de terminar. This simple story has so much meaning to it. Esta simple historia que le voy a tocar tiene tanto significado para ustedes. Even the very last sentence is significant. Es más, hasta la última oración es significativa. It says the disciples saw this miracle of the wine coming from the water. Es básicamente que los discípulos vieron esta transformación del agua en vino. They saw the shame lifted off this family. Ellos vieron cómo la vergüenza se alejó de esta familia. They saw the joy through the whole town. Ellos vieron entonces el gozo en todo el pueblo, en todo ese condado. And this was the result, it says. Y este fue el resultado. And the disciples believed. Y los discípulos creyeron. His transforming power inspired belief. El poder transformador de Cristo trajo fe. When you see God work in transforming ways, your faith is raised. Cuando usted ve el poder transformador de Dios operando, su fe crece.
Let me finish with one story, very famous, Quiero terminar con una historia muy famosa. a person that is known all over the world now. Una persona que ahora es conocida por todo el mundo. But over 100 years ago, he was born in Belfast, Northern Ireland. Pero esta persona nació hace 100 años atrás en la ciudad de Belfast, en el norte de Irlanda. When he was 10 years old, his mother died. Cuando tenía 10 años, su mamá murió. And then at 10, he was sent to live in a boarding school in England. Y por ser huérfano, él es entonces enviado básicamente a un asilo para niños en Inglaterra. And it was a dark and terrible and miserable experience. Y para él fue una experiencia oscura, una experiencia terrible, una experiencia miserable. Now, his grandfather had been a Christian minister, Ahora, curiosamente, su abuelo había sido un ministro del Evangelio. but the miseries of his life had turned him against God. Pero qué curioso, las miserias de su vida lo habían puesto en contra de Dios. And he says, I became a firm atheist. Y él dice, y en un momento dado me convertí en un ateo ferviente. And as he grew up and went through university, Y él dice que creció y incluso llegó a entrar a la universidad. at Oxford University, he met some other students who have Christian faith. Y entonces ingresa a la Universidad de Oxford. Wow. And they're telling him about Jesus all the time. Y conoce a chicos cristianos Jesus en Oxford. really did come and do these miracles, and he was raised from the dead. Y estos chicos cristianos se ponen a ministrarle a él y le dicen que Cristo hizo estos milagros, Cristo hizo estas cosas. But he was confirmed in his atheism Pero él decía, no, yo estoy confirmado en mi ateísmo, no lo creo. and pushed away their ideas Y empujaba sus ideas for many, many months. por muchos, muchos meses. Finally, at the age of 33, Pero finalmente, a la edad de 33 años, God broke through his resistance, Dios rompió a través de la resistencia que él and he, ponía and he came to faith in Jesus. y vino a la fe de Cristo. And this is his explanation. Y esta fue su explicación. He didn't understand how it happened, Él no sabe cómo pasó, but joy had started to come into his life. pero empezó a entrar gozo en su vida. Joy had started to well up inside him. Empezó a salir gozo de su vida. After years of misery, Y después de años de miseria, and joy brought him into the kingdom of God. fue el gozo del Señor que lo trajo al reino del Señor. Joy inspired his faith. Y fue el gozo lo que inspiró su fe. So when he wrote the book about his life, Cuando escribió el libro de su vida, the title of his biography is el this, título de su biografía es el siguiente. Surprised by Joy. El título de su biografía es Sorprendido por el gozo. And he became one of the most famous English Christian writers of the 20th Y century. se convirtió en uno de los grandes autores cristianos del siglo XX. His name is C.S. Y Lewis. su nombre es C.S. Lewis. He wrote many Christian books, he wrote, Ha escrito muchos libros cristianos, including incluido the children's series, The Chronicles of Narnia. La serie para niños que se llama Las Crónicas de Narnia. And Jesus, just like he did with Lewis, is still surprising us with joy. Y Cristo, de la misma forma que lo hizo con el Señor Lewis, nos está sorprendiendo a nosotros con gozo. Joy is your and my kingdom birthright. Oiga esto bien, el gozo es un patrimonio adquirido suyo en el reino de Dios. St. Paul was asked, what is the kingdom? Al apóstol Pablo le preguntaron, ¿qué es el reino de los cielos? Is it keeping the right rules of what you eat? ¿Son acaso las reglas que uno tiene que mantener en cuanto a los alimentos y lo que me como? Is it becoming more faithful in following the laws? Tal vez tienen que ser más fervientes en seguir la ley. No, Paul told the Romans this. Pero Pablo le dijo lo siguiente a los romanos. The kingdom is righteousness. El reino de Dios es justicia. The kingdom is peace. El reino de Dios es paz. And the kingdom is joy Y in the el Holy reino de Spirit. Dios es gozo. And what was the last part? Joy in the Holy Spirit. Gozo en el Espíritu Santo. Let us enjoy the joy the Lord gives. Vamos a disfrutar el gozo que el Señor nos da. Would you stand so I can pray? Por favor, si podemos ponernos de pie, que el pastor va a orar por nosotros. Heavenly Father, I know there are many hearts today who are longing for more of your joy. Padre Celestial, sé que aquí hay muchos corazones que están deseando recibir tu gozo. There are factors and people around us are trying to steal our joy. Señor, y hay factores y hay personas alrededor de los hermanos que quieren robar el gozo. There are difficult circumstances trying to steal our joy. Y hay circunstancias difíciles que quieren robar el gozo. There are difficult relationships that are trying to steal our joy. Hay
relaciones difíciles que son las que nos quieren robar el gozo. But we hold on to this truth. Pero nosotros nos sostenemos en esta verdad, In the kingdom of God, que en el reino de Dios, joy is our right. que gozo es nuestro In the name patrimonio. of Jesus, I come against the chains that would keep us from joy. Y en el nombre de Jesús nos levantamos en contra de las cadenas que están impidiendo el gozo. I come against the shame Y nos levantamos en contra del espíritu de vergüenza that would make us feel disqualified. que nos hace sentir descualificados. You have broken the chains of shame Y ahora en el nombre de Jesús son rotas las cadenas de vergüenza. and bestowed upon us everything of honor. Y Señor, trae y retorna y restaura a nosotros lo que nos corresponde. You've come to release us from the grief, Señor, tú has venido para sacarnos del dolor. and you brought us home to joy Y Señor, nos quieres traer a la casa donde hay gozo. so that we can receive and walk in our authority as those who bring joy. Señor, para poder recibir esa autoridad que tenemos y poder caminar entonces en este camino de gozo. May joy be released on your people. Señor, que sea el gozo soltado a través de todo tu pueblo. In the all-powerful name of Jesus, En el todopoderoso nombre de Jesús, who came to bring us joy. que nos vino a traer gozo. And everyone said, Y todo el pueblo de Dios dice, Amen. amén.